Sin duda es uno de los momentos más importantes y trascendentes del paso de Jesús por la tierra. En la doctrina de la Iglesia, este pasaje es un pasaje fundamental. Cuando digo fundamental, es que da fundamento a la fe que tenemos, a la vida de la Iglesia, no solamente al misterio de Jesús, sino también al misterio de la Iglesia. Lo digo nada más, no me detengo. Este es uno de los textos elegidos por Lutero a la hora del enfrentamiento con la Iglesia. Es un pasaje muy fuerte, muy importante, que además nos reubica como Iglesia, o por lo menos nos invita a reubicarnos como Iglesia. Es muy difícil en el mundo y en la Iglesia hoy modificar posiciones. Uno se posiciona de tal manera ante las cosas que tendría que pasar algo muy fuerte para que uno pueda cambiar de idea. Pero como esto es un misterio, muchas veces el juicio de valor que hacemos o la definición o la posición que tomamos la cerramos directamente ahí y no nos damos cuenta de que abarcamos una parte muy chiquita del misterio. Esto sucede en la región de Cesarea de Filipo. Hay padres de la Iglesia, recuerdo algún texto de San Juan Crisóstomo diciendo: el lugar no es un lugar cualquiera, es un lugar de corte imperial, es una ciudad del César, dedicada al César, por eso se llama Cesarea, y de Filipo porque Filipo era uno de los hijos de Herodes el Grande, el de la matanza de los inocentes, y en su honor se había construido la ciudad. Entonces, en una ciudad muy referencial del poder humano, Jesús le arranca a los discípulos que Dios es Él, no el emperador. Que el Mesías es Jesús, no el emperador. Que ustedes saben, por ahí cuando esto fue escrito fue muy esencial porque los cristianos eran perseguidos por no dar culto al emperador. Pero lo fuerte es el diálogo de Jesús con los discípulos. Acá Jesús nos lleva a dos terrenos sumamente misteriosos. Empieza, misteriosos no digo de no acceder, sino al contrario, ¿no? Son textos reveladores, es un texto revelador. Empieza con la pregunta más fácil, ¿no? ¿Qué dice la gente? Esta la contestamos todos, ¿eh? ¿Qué dice la gente? Es más, en estos tiempos, con todo respeto, en estos tiempos, en nombre de la libertad de expresión, se fomenta la charlatanería, ¿no? Entonces el mundo está lleno no de gente libre que se expresa, sino de charlatanes. Todo el mundo opina de todo, no importa si sabe o no sabe, si conoce o no conoce. Entonces hoy, y es muy común esto, que venga gente y te diga, no, porque la gente dice, y en realidad el problema lo tiene él o ella, pero como no se anima a decirlo, a comprometerse con lo que dice, la gente dice. Entonces Jesús, conoce el corazón humano, le pregunta, ¿qué dice la gente? Y ahí contestan todos. Y la respuesta es muy buena, porque lo que le dicen los discípulos se identifica a Jesús con los profetas. Uno diría, pero ninguno dijo que era la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo unigénito consustancial al Padre. No. Eso todavía no se sabía, no se había revelado. Dicen que es como los profetas. ¿Y quiénes eran los profetas? Y los profetas fueron los animadores de la vida del pueblo de Dios. Frente a la corrupción de los cuadros religiosos que manejaban al pueblo, frente a la prepotencia y la influencia cultural y militar de los países vecinos, ante las situaciones de pobreza e injusticia que vivía el pueblo, frente a los malos reyes, la única esperanza que tenía el pueblo era la voz de los profetas, la voz y la acción de los profetas. Entonces, que a Jesús lo identifiquen con un profeta era una muy buena respuesta. Pero después Jesús hace la pregunta brava. ¿Y ustedes qué dicen? Esa no la contesta nadie. Esa no la contesta nadie. El único que sale al frente, como siempre, es Pedro. Y Pedro contesta, perfecta la respuesta de Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y le arranca a Jesús una bienaventuranza. Feliz de ti, Pedro. Feliz de ti porque esto no te lo reveló ni la carne,
O sea, no te lo dijo ningún hombre, ni la sangre, no lo sabés por tradición. La sangre representa la herencia, la tradición. Esto te lo dijo mi Padre. Esto te lo dijo mi Padre. Por eso, feliz de ti, Simón. No me quiero detener en alabanzas a Pedro porque este evangelio sigue el domingo que viene. Feliz de ti. Y casi como si se hubiese puesto de acuerdo con el Padre, Jesús, y haberle dicho, bueno, aquel que conteste, yo lo voy a poner como piedra de la iglesia. Inmediatamente le dice, le cambia el nombre, porque en realidad, perdón, no le dice feliz de ti, Pedro, sino feliz de ti, Simón. Feliz de ti, Simón. Y entonces después le dice, empieza Jesús a usar como pocas veces el yo de poder, el yo con potestad. Entonces empieza, primero, yo te digo, vos sos Pedro, yo te cambio el nombre por la misión que te voy a confiar. Jesús le confía una misión a Pedro. Esto es, para charlarlo largo y tendido, lo menciono nomás. El poder es de Jesús, no de Pedro. Yo te digo, tú eres Pedro, porque sos la piedra sobre la que yo voy a construir. Y hace un tiempo atrás Jesús les había enseñado a sus discípulos que lo que se construye sobre arena se cae. Lo que se construye sobre roca, aun cuando haya tormentas y vientos malos, permanece. Por eso ni las puertas del infierno, acá dice el reino de la muerte, podrá contra ella. Porque está construida sobre roca. ¿Y quién es la roca? Vos. Y eso que dijiste, esa fe que te reveló el Padre, esa es la roca. Por eso no se va a caer nunca. ¿Qué? Mi iglesia. Sobre esta piedra yo, otra vez yo, el que hace la construcción es Jesús. El que construye la iglesia a lo largo de la historia es Jesús. Yo edificaré la iglesia es de Jesús, iglesia. Salmo 126. ¿Se acuerdan? Si el Señor no edifica la casa, en vano trabaja el obrero. Todo lo que nosotros podamos hacer en la iglesia sin la acción de Jesús. Entonces, sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. ¿Qué es la iglesia? La palabra iglesia quiere decir comunidad convocada por Dios. No quiere decir simplemente comunidad, no quiere decir institución, simplemente. Quiere decir comunidad convocada por Dios, asamblea convocada por Dios. Eso quiere decir la palabra iglesia. Entonces yo voy a construir, yo voy a edificar la comunidad convocada por Dios. Y esa será misión tuya. El poder es mío, la misión es tuya y de los demás apóstoles, porque 2 capítulos después le va a decir a los apóstoles la misma misión, a todos. Pero la primacía la tiene Pedro. Pedro es el primero, Pedro es el primado, de ahí viene la idea es el que tiene la primacía de esta misión. Pero después de haberle revelado ese misterio de la iglesia, le dice, bueno, yo, otra vez vuelve el yo, te daré las llaves del reino, no de la iglesia solamente. Ahora va más grande Jesús. Cada vez, viste, a Jesús lo dejaba hablar y cada vez te agranda más y te revela más y mejor el misterio. Entonces le dice, yo te daré las llaves del reino. Las llaves del reino quiere decir que esa comunidad convocada por Dios tiene que desvivirse por el reino, no solamente por la iglesia. Entonces a veces cuando dicen, ¿y por qué la iglesia habla de esto, habla de aquellos temas que no le corresponden? ¿Cómo no le corresponden? ¿Cómo no le corresponden? Si la atención está puesta en el reino, la atención está puesta en acompañar, iluminar, corregir, consagrar el camino de los hombres desde las cuestiones más vitales, más terrenales, hasta la santidad y la llegada al reino de los cielos. A la iglesia le importa todo esto, pero por mandato de Jesús. Yo te doy las llaves del reino. Y esto que vos hagas acá repercute allá.
desde el cielo. Acá hay mucho misterio. Por eso cuando hacemos discursos y comentarios tan terrenales, lo que estamos haciendo es achicando a la iglesia y convirtiéndola en cualquier cosa. Menos en esa comunidad del reino que está puesta en el mundo al servicio de los hombres para guiarlos y conducirlos por el camino de la salvación. Lo que ates y desates en la tierra será atado y desatado en el cielo. Esto lo hereda de la tradición judía, donde el atar y desatar tenía que ver con la incorporación o no a la comunidad. El que divide, el que hace daño, bueno, alguien tenía la llave para incorporar o no. Ahora la tiene Pedro. Ahora la tiene Pedro. Y este es un tema también. Este es un tema. Los pobres Pedros, a lo largo de la historia, hay un comentario muy lindo, casi jocoso de San Vicente sobre esto. Los Pedros, a lo largo de la historia, siempre han tenido detractores, a los que seguramente les gustaría tener la llave. Y entonces, como no la tienen, ahora, cuidado porque a veces es seductor el tema de los detractores, es seductor. Pero la llave la tiene Pedro. La llave la tiene Pedro. El poder de abrir y cerrar lo tiene Pedro. No por Jesús, pero lo tiene Pedro. Hoy estamos en un tiempo muy difícil, ¿no? En un tiempo muy bravo, culturalmente muy bravo, donde, vuelvo a lo de hoy, todo el mundo puede opinar, todo el mundo puede decir cosas. Cuando yo era joven, y por ahí alguno más o menos correspondemos al mismo tiempo, a ver si coinciden en esto, ser ignorante daba vergüenza, ¿no? Vos hablabas con alguien que sabía mucho de un tema, o qué sé yo, o estaba en una reunión donde y te quedaba apichonado, en todo caso te quedaba en silencio para aprender. Hoy, la ignorancia da poder. Y lo que es peor, da poder de juicio. Yo juzgo a una persona sin haberla escuchado nunca, haber leído nada, Y esto pasa en todos lados. Y también pasa en la iglesia. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, porque si yo agarro una parte nada más, y la parte que me conviene, primero estoy destrozando el misterio, y segundo estoy convirtiendo en una secta. Las sectas son esos. Son grupos pequeños que agarran pedacitos convenientes de la fe. Ahora, el misterio de la iglesia es algo extraordinario y forma parte del misterio de la iglesia el tema de la autoridad, de la iglesia como misterio de comunión. Por eso cuando venimos los domingos decimos, creo en la Santa Iglesia Católica, estamos diciendo eso, creo en todo el misterio de la iglesia, no solamente en la partecita que me conviene. Es hermoso ser parte de la iglesia. Yo no creo que, y con todo respeto, que ninguna institución humana pueda contener y abarcar la vida del hombre como la acompaña la iglesia. El haber sido bautizados, el poder sentarnos a esta mesa, el poder reconciliarnos con Dios, el tener gente que reza con nosotros, el tener gente que reza por nosotros, el tener tanta gente alrededor que está esperando la misión de la iglesia para poder conocer a Jesús y acercarse a Dios. Eso es inigualable. Eso es inigualable. No sé si hay realidad humana que nos pueda dar tanta dignidad, tanta contención. Porque uno me podría decir, bueno, la familia, los afectos, el amor, bueno, todo eso es parte también de la iglesia. No separemos, no rompamos, no dividamos. Es misterio de comunión. Es misterio de comunión. El credo que vamos a rezar en un ratito es la fe que nos enseñó, en la que nos enseñó a creer la iglesia. Sí, pero es pecadora. Sí, por supuesto. Por supuesto. Somos. Siempre hay que tratar de hablar en primera persona de eso, ¿no? Como contábamos hoy. Miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. No somos espectadores, somos parte de todo esto, de este misterio. Y lo celebramos. Termino con esto. Misterio de comunión. Hay una partecita de la misa en la que los sacerdotes
ya no personalmente. En la misa es muy poco lo personal del sacerdote, todo, y le da al sacerdocio una dignidad totalmente inmerecida, ¿no? Pero bueno, lo que se celebra es en nombre y como parte de la comunidad. Entonces, en un momento de la misa, ahí nomás, cerquita de la comunión, los sacerdotes, además de hacer una oración personal, volviendo a decir, 3 o 4 veces lo hacemos en la misa, de que somos indignos, partimos un pedacito del cuerpo y lo ponemos en el cáliz. Eso quiere decir que estamos en comunión con toda la Iglesia. Esto quiere decir que esto que nosotros estamos haciendo acá tiene el mismo valor, el mismo sentido que lo que se hace en todos los altares del mundo, porque somos todos parte de la misma Iglesia. Y una vez que está hecho eso, venimos a comulgar, en comunión con toda la Iglesia. Esto no hay institución humana que te lo pueda dar. Esto te hace ser parte de algo que es maravilloso, que es gigantesco. A ver, ¿quién inventó todo esto? Leí el Tata recién. Qué profunda y llena de riqueza es la sabiduría y la ciencia de Dios. ¿Quién fue el consejero de Dios? Dice Pablo, en la carta a los Romanos. ¿A quién le pide consejos Dios para guiar el destino de los hombres? ¿A quién le pide consejos Dios para guiar el destino de la Iglesia? Pidámosle al Señor que nos abra ese misterio, que tengamos, por supuesto, siempre el sentido y el espíritu que nos da el amor para descubrir lo malo y corregirlo, porque eso, por supuesto que hay que hacerlo, y eso es bueno para la Iglesia. Pero que no seamos instrumentos de división, sino que a partir de ese misterio de comunión que fundó Jesús, podamos disfrutar de Él, podamos disfrutar de todo lo que nos regala y tener la esperanza de llegar juntos a la vida eterna. Rezamos el credo, renovamos nuestra fe. Creo en